Buenas noches. ¿Alguna vez has pensado que, al intentar ayudar a alguien, en realidad estás cavando tu propia tumba? Eso fue exactamente lo que le ocurrió a mi padre hace algunos años, y esa es la historia que les voy a contar ahora. Mi nombre es Nicolás, tengo 44 años y vivo en el estado de Veracruz, cerca de la Sierra de los Tuxtlas. Mi padre, al igual que yo, nació y creció en esta región, y pasó gran parte de su vida en la naturaleza, pero jamás imaginó que este lugar ocultara algo tan siniestro como lo que le sucedió. Voy a empezar contándoles lo que recuerdo de aquella época, ya que en ese entonces yo era solo un niño. Pero creo que es importante que sepan cómo era mi familia antes de que ocurriera todo lo que le sucedió a mi padre. Mi padre siempre fue un hombre de campo, de esos que aman los árboles, los animales y, sobre todo, disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza. Nunca fue de los que cazaban por la noche, porque siempre respetó y temió a las selvas. Estar en un lugar donde no pudieras ver lo que te rodea, ni siquiera el camino por el que caminas, era demasiado arriesgado, incluso para alguien que conociera bien la región. Recuerdo que solo salió a cazar de noche en 2 ocasiones, y siempre estaba acompañado por otros hombres. Pero una mañana, un viernes, mi padre se levantó temprano y dijo que iba a cazar, pero que no tardaría mucho. No tenía idea de que ese sería el último día en que lo vería. Ese día, mi padre no regresó. Al principio no nos preocupamos, porque pensábamos que tal vez había encontrado a alguien y decidió quedarse a pasar la noche con ellos. Había llevado agua, comida y sabía cómo desenvolverse en el bosque, así que esperábamos su regreso para la mañana del sábado. Pero no volvió. Mi familia entró en pánico, temiendo por su vida. Las selvas son muy peligrosas, incluso para quienes las conocen bien. Nadie sabe qué puede suceder en ellas. Mi tío avisó a la policía y a los bomberos para que comenzaran a buscarlo, mientras algunos amigos y familiares ya estaban en camino para ir a buscarlo. Ese sábado, cerca del anochecer, lo encontraron a más de 100 kilómetros de nuestra casa, pero no estaba en la sierra. Había dado la vuelta y nadie sabía cómo había llegado tan lejos. Finalmente, lo trajeron a casa un hombre que lo vio caminando por la carretera y decidió ayudarlo. Estaba extremadamente cansado, sucio, débil, con mucha hambre y sed. A todos los que estaban buscándolo, mi padre les contó que se había perdido, y que, después de un tiempo, comenzó a caminar sin rumbo hasta que logró salir de la selva. Pero había caminado tanto que ya ni siquiera sabía en qué lugar se encontraba. Como su ropa estaba sucia y su apariencia no era buena, nadie quería ayudarlo ni darle un aventón, y por eso tardó tanto en llegar. Había estado perdido en la sierra, y cuando logró salir, las cosas tampoco le fueron fáciles. Todos estábamos aliviados. A pesar de todo lo que había pasado, estaba vivo, y eso era lo que importaba. Sin embargo, mi madre conocía bien a mi padre, y sabía que estaba ocultando algo. Después de que todos se marcharon, cuando quedamos solo nosotros, ella le dijo: «A ellos ya les contaste una historia, pero ahora cuéntame a mí lo que realmente ocurrió, porque sé que hubo algo más». Ella preparó un café, y mi padre comenzó a contarnos. Salí esa mañana y fui al lugar donde siempre he cazado desde niño. Estaba sentado entre unos árboles cuando escuché el grito de un hombre que estaba siendo golpeado brutalmente. Me levanté y, con el arma en la mano, fui despacio a ver quién gritaba. Vi a 2 hombres. Uno de ellos tenía las manos atadas al frente, y el otro lo golpeaba con todas sus fuerzas en la espalda. El que golpeaba decía: «No me mires. Sigue caminando». Y el que recibía los golpes solo gritaba y miraba al otro con una expresión de odio. Ellos siguieron caminando cada vez más hacia el interior de la selva, y yo los seguí, sin darme cuenta de que me estaba adentrando cada vez más. No seguían ningún sendero, y yo avanzaba entre ramas y árboles. Era evidente que el hombre armado planeaba acabar con el otro.
Caminaron durante unas 2 o 3 horas, hasta que el hombre que iba adelante, el que estaba atado, se arrodilló, agotado. El hombre con el arma apuntó y estaba a punto de disparar, pero no sé qué me dio que disparé hacia arriba. Él se asustó y salió corriendo. Me quedé parado, esperando para ver hacia dónde iba, porque ahora sabía que había alguien observando lo que hacía. Permanecí agachado en la selva por casi 1 hora, vigilando cualquier movimiento, pero no volvió. Solo el hombre herido seguía gimiendo de dolor, tirado en el suelo con las manos atadas. Cuando vi que parecía seguro, fui hasta el hombre y le quité las cuerdas de las manos. Su espalda estaba muy lastimada, al igual que sus piernas. Tenía varias marcas de latigazos, como si hubiera estado siendo golpeado durante mucho tiempo. Le preguntó si podía caminar, porque, con la cantidad de heridas que tenía, debía ir a un hospital lo antes posible. Me respondió que no tenía fuerzas ni siquiera para levantarse. Le preguntó por qué el otro hombre quería matarlo, y me contestó, me robó. Se llevó todo lo que tenía y dijo que me mataría para que no lo denunciara. Me pareció extraña la explicación, pero no dije nada. Si solo lo hubieran robado, no tendría la apariencia que tenía aquel hombre frente a mí. Estaba muy herido, pero también se notaba que no tenía cuidados básicos ni higiene. Sus uñas estaban largas y llenas de suciedad, su barba descuidada, los dientes en mal estado. Además, tenía varias cicatrices por todo el cuerpo. Si fuera a juzgar a alguien por su aspecto, habría pensado que el ladrón era él. Cuando me di cuenta de que realmente no podía caminar, decidí pasar la noche ahí con él, porque no podía dejarlo solo. Rápidamente encendí una fogata para ahuyentar a los insectos y animales, y compartí la poca comida y agua que tenía. El hombre se acostó cerca del fuego, lleno de dolor, mientras yo me recosté contra un tronco con mi arma en la mano. Algo me dijo que no era de confianza, y tenía razón. No sé decir exactamente qué hora era, pero creo que había dormido unas 2 horas. Debían ser las 9 o 10 de la noche cuando desperté y vi que el hombre, que apenas podía levantarse, ya no estaba junto al fuego. Había desaparecido. En ese momento entró en pánico. El hombre al que le había salvado la vida me había mentido, y si me quedaba ahí parado, podría perder la mía por su culpa. Tomé mi mochila, agarré mi arma y comencé a escuchar unos gritos muy fuertes de alguien dentro de la selva. Entonces decidí avanzar más o menos en la dirección de la que había venido, pero no había senderos. Estaba perdido, y con esa oscuridad sería aún peor. Fue entonces cuando escuché un gruñido, como el de un gran oso, como los que vemos en las películas. Había un animal enorme en la selva, y yo no tenía idea de qué era. Corría sin saber a dónde llegaría, solo quería alejarme lo más posible del lugar donde había estado acostado. Pero después de un tiempo, ya no podía respirar bien y me detuve en una parte de la sierra donde los árboles no cubrían el cielo. Desde ahí podía ver más o menos gracias a la luz de la luna. Fue entonces cuando escuché una respiración fuerte y un gruñido bajo de algo que se acercaba. No había mucho que pudiera hacer, así que simplemente me acosté en la selva y le pedí a Dios que el animal no me viera. Cuando la criatura pasó por la parte más iluminada, vi lo que era. Su cuerpo se parecía al de una persona, pero las manos y, sobre todo, la cabeza, ya no eran humanas. Era un monstruo, un demonio, mitad humano y mitad bestia, que rodaba por el suelo y hacía ruidos que todavía me ponen los pelos de punta al recordarlos. Estaba oscuro, pero el sonido que hacía no parecía en nada al de un hombre. Aquello era un monstruo, sin duda. Me quedé completamente quieto hasta que el animal se fue. Cuando finalmente se alejó, comencé a caminar otra vez, ahora aún más rápido. Cerca del amanecer, me detuve para descansar. Ya no podía caminar más, mis piernas dolían demasiado y estaba deshidratada y hambrienta. Me di cuenta de que el camino en el que estaba era una bajada,
así que lo siguió con más calma. Pero en cierto punto me desplomé en el suelo. Estaba tan agotado que me quedó inconsciente en medio de la selva. No sé cuánto tiempo estuve desmayado, pero desperté al escuchar pasos cerca de mí. Cuando recordé dónde estaba y lo que había pasado, me levanté de inmediato, pero enseguida me escondí. Los pasos eran del hombre al que había ayudado. Estaba descalzo, vestido solo con un pantalón, y aún más sucio que antes. Parecía estar buscándome, pero no me encontraría. Cuando él subió por un lado, yo tomé el otro camino hasta que conseguí salir de la selva y llegar a la carretera. El resto de la historia es lo que ya les conté a quienes estaban aquí. ¿Por qué no contar esa historia a los demás?, preguntó mi madre. Porque no me habrían creído. Pensarían que había visto cosas. El hombre al que ayudé era un hombre lobo. La criatura que vi era él. Por eso el otro hombre quería matarlo, sabía su secreto. Y yo, al interferir, lo salvé. Pero, aun después de haberlo ayudado, él se convirtió en ese demonio y vino tras de mí. Cuando lo escuché a la mañana siguiente, tuve la certeza de que era un hombre lobo. No tengo dudas de que el animal que vi era él. Cuando mi padre finalmente se recuperó, pasó muchos días recorriendo la región, tratando de encontrar al hombre que iba a matar al supuesto hombre lobo. Pero nunca lo encontré. Debía haber venido de muy lejos para matarlo en la sierra y enterrar su cuerpo ahí, donde nadie lo encontraría. Mi padre, cada vez que hablaba sobre lo que había visto, vivía todo de nuevo en su mente. Decía sentirse maldito por haber sobrevivido, como si hubiera hecho algo que no debía. Pero, tarde o temprano, ese maldito recibiría lo que merecía. Buenas noches. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho y compartir este contenido para llegar a más personas. También te invitamos a visitar nuestra tienda. Sigamos. Buenas noches. Me llamo Alexandre, soy residente de un pequeño pueblo en el estado de Veracruz, México. Aunque nací aquí, mi familia tiene raíces que vienen de Portugal y mi padre es portugués, de Lisboa, y mi madre es mexicana. Aunque tengo doble nacionalidad, toda mi familia vive aquí en Veracruz, pero de vez en cuando viajamos para visitar a algunos familiares. Hoy en día llevamos una vida tranquila, sin muchas aventuras, pero en el pasado, mis padres y yo vivíamos experiencias increíbles. Siempre antes de que comenzaran las clases en septiembre, ellos alquilaban un tráiler y nos íbamos de viaje. Visitábamos muchos lugares, acampábamos, cazábamos y hacíamos varias actividades al aire libre. Me encantaba hacer esos viajes, que ahora solo quedan en mis recuerdos. Sin embargo, uno de esos viajes terminó en algo aterrador. Algo oscuro y siniestro intentó atacarnos. Yo tenía 10 años en ese entonces, hoy tengo 46, pero aún recuerdo claramente lo que sucedió. Mis padres, ambos profesores, tenían las mismas vacaciones que nosotros, por lo que organizar estos viajes no era un problema. Como mencioné antes, alquilaban un tráiler para que conociéramos nuevos lugares. Íbamos de caza, pescábamos y nos divertíamos de una forma diferente. Pensábamos que no había peligro en lo que hacíamos. Además, en la región donde vivíamos no había depredadores y, digamos, viajábamos sin preocuparnos por robos o ataques de animales. Lo mejor de todo es que mi padre era un cazador experimentado. Aprende mucho de él, desde cómo disparar hasta algunos trucos de caza. Un septiembre, antes de que comenzaran las clases, alquilamos un tráiler y nos dirigimos a una zona que ya conocíamos. Estaba haciendo frío, pero estábamos emocionados. En ese viaje íbamos mi hermana, que es 3 años mayor que yo, mis padres y yo. Mi otro hermano, ya adulto, no quiero venir. Este viaje me marcó profundamente, porque vivimos un terror en ese lugar. El tráiler ya llevaba más de una semana en la carretera. Durante todas las noches, acampamos en los lugares donde nos deteníamos.
Nada grave había ocurrido hasta que llegamos a una pequeña villa cuyo nombre no recuerdo bien. En ese entonces no prestaba mucha atención a los nombres de los lugares, además de que mis padres nunca hablaron mucho sobre lo que sucedió allí, ya que fue algo que cambió nuestras vidas. Cuando llegamos a la villa, mi padre y yo fuimos a comprar algunos suministros y a buscar información sobre la zona, si había animales salvajes o si era peligroso acampar allí esa noche. Cada vez que recuerdo las advertencias que nos dieron, siento miedo, porque en ese momento pensé que eran solo mentiras o historias inventadas para asustarnos. Pero al final, resultó ser cierto. Cuando mi padre preguntó si la región era segura para acampar o hacer otras actividades, escuchamos varias historias, pero todas hablaban de una criatura que nadie se había atrevido a buscar, el hombre lobo. Los habitantes nos dijeron que lo mejor sería irnos de allí lo antes posible, ya que un tráiler no sería suficiente para detener el ataque de la bestia. Mi padre, con su intelecto y experiencia como cazador, no creyó nada de lo que decían, pero yo, escuchando todas aquellas historias, estaba aterrado. Las personas contaban que la criatura imitaba sonidos de animales como lobos y perros, pero que tenía la apariencia de un lobo muy grande. Lo diferente y aterrador era su similitud con el ser humano. Por esta razón, nadie intentaba cazarla ni mucho menos buscarla. En mi imaginación, mientras escuchaba todo aquello, comencé a dibujar mentalmente cómo sería esa criatura. Lo que solo hacía que tuviera más miedo. Sin embargo, fui tranquilizado por mi padre, quien me dijo que esa criatura no existía y que todo era fruto de la imaginación de los habitantes. Fue entonces cuando él y yo hicimos un pacto, ninguno de los dos le contaría nada sobre el hombre lobo ni a mi madre ni a mi hermana para no causar pánico ni arruinar el ambiente del viaje, que hasta ese momento había sido maravilloso. Acepté, aunque con temor, y no dije nada. Pero ni siquiera fue necesario contarles nada, porque el hombre lobo vino a nosotros. Hicimos algunas compras y regresamos al tráiler. El plan era acampar cerca de un lago, pero como estaba lloviendo decidimos que lo mejor sería quedarnos dentro del remolque. Aunque no lo supiéramos en ese momento, fue la decisión más prudente, porque si hubiéramos estado afuera, lo peor habría sucedido. Mientras preparábamos la comida y conversábamos con mis padres, llegué a olvidarme de aquellas historias. Comimos y nos fuimos a dormir, ya que planeábamos salir temprano porque nuestra siguiente parada estaba a 3 horas de viaje. Pero aquella villa terminó siendo el final de nuestro recorrido. No sé qué hora era ni cómo comenzó todo, solo sé que me desperté con un grito desesperado de mi hermana. Ella gritaba y decía que había un hombre afuera mirándola. Mi padre, de inmediato, tomó su escopeta calibre 12 y se dirigió a la puerta para ahuyentar al intruso. Recuerdo claramente cómo mi padre abrió la puerta y la cerró rápidamente. Luego apuntó la escopeta hacia la puerta y permaneció allí por unos minutos, sin moverse, hasta que escuchamos algo golpease contra el lateral del tráiler con fuerza. El impacto hizo que vasos y cubiertos cayeran al suelo. El pánico se apoderó de todos nosotros. Si no hubiera sido porque mi padre subió el tráiler y salió de allí a toda prisa, la cosa que estaba afuera nos habría atacado. Mientras conducíamos por la carretera, mi padre nos dijo que había sido un oso el que había causado todo aquello y que ya todo estaba bien, que lo peor había pasado. Pero no fue un oso quien hizo eso, estoy seguro. Mi padre estaba visiblemente asustado, y nunca lo había visto con ese nivel de miedo. Aún así, mi padre insistió en que había sido un oso y nada más. Asustados, intentamos continuar con el viaje, pero no pudimos. Nadie más podía dormir por las noches, así que decidimos que lo mejor era regresar a casa. Ya en casa, mi padre no volvió a mencionar el tema, ni en los años que siguieron, hasta que, en su cumpleaños número 70, por primera vez nos contó lo que vio aquella noche. Mi padre nos dijo que, cuando tomó la escopeta, vio algo caminando afuera. Al abrir la puerta del tráiler,
vio a unos 20 metros de distancia una figura de espaldas que parecía dirigirse hacia el bosque. Fue entonces cuando esa cosa se giró y comenzó a correr hacia él. Pero no era ningún animal conocido. Aquella cosa parecía un hombre adulto, pero extrañamente tenía el cuerpo de un perro. No era humano ni un animal común. Solo podía ser un hombre lobo. Al principio, nos asustamos al escucharlo, pero luego comprendimos por qué mi padre no había tocado el tema, no quería que quedáramos traumatizados. Además, mi hermana también vio aquella cosa, pero pensó que era un hombre, aunque en realidad era algo completamente diferente. Hoy en día, siento una mezcla de felicidad y alivio de no haber visto a esa criatura cuando tuve la oportunidad. Creo que fue lo mejor, porque no sé cómo habría reaccionado si hubiera visto algo tan horrendo como un hombre lobo.